la Ciudad de México los sábados en la mañana es muy difícil que la gente asista a algún evento como estos, pero aquí qué bueno que ustedes se animaron a acompañarnos, y la asistencia, por lo menos en lo que a mí respecta, pues es mayor de la que yo esperaba, porque en este tipo de eventos siempre más bien lo que llega es poca gente, y sobre todo cuando se habla de cuestiones históricas, pues a muchos no les interesa porque piensan que la cuestión histórica es algo que nada más se quedó en el pasado y no que sigue teniendo repercusiones. Los que estamos aquí somos producto de distintas historias, ¿no es cierto? No nacemos ni nos desarrollamos en un vacío histórico, cultural, sino estamos aquí porque otros en determinado momento hicieron algo, ¿verdad? Y yo les quiero contar la historia de Manuel Aguas, que yo creo que la mejor manera de contar la historia de Manuel Aguas sería como que escribiendo un corrido, ¿no? Uno de esos corridos épicos donde se habla de personajes, porque ustedes saben que los corridos también tienen una expresión pedagógica de enseñanza, donde se cuenta historia y la gente se la sabe de memoria, ¿verdad? A veces un poco exagerada, inventada o qué sé yo, pero se queda en la mente, en el corazón de las personas cierta información. Antes de empezar a desarrollar nuestro tema, que vamos a estar pasando ahí algunas imágenes, que se llama Manuel Aguas, de sacerdote a precursor del protestantismo en México, 1868-1872. Les quiero contar por qué fue que yo me interesé por el personaje. Yo originalmente soy sociólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ayer me llevé una agradable sorpresa en la comida, platicando con la esposa del obispo, y ella estudió también ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y yo le dije, ay, con razón la veía tan inteligente. Pues desde ahí, egresada de esa facultad, olla de grillo se le llamaba, ¿verdad? Y se le sigue llamando. Entonces, originalmente yo soy sociólogo, pero con el paso del tiempo me fui interesando por muchas cuestiones históricas. Hace muchos años, hace quizá 15 años por lo menos, si no es que más, llegó a mis manos una fotocopia de un escrito que decía ahí Manuel Aguas, un pequeño librito, un folleto que tenía como título Viniendo a la Luz, y tenía un pie de imprenta de la calle de Gante número 5, 1899. Me interesó porque, bueno, pues ya de 1899, hace 15 años, de todos modos era una distancia amplia, ¿no es cierto? Y al empezar a leer, me sorprendió mucho porque al paso de las hojas, de las páginas, era el testimonio escrito de un personaje que decía de sí mismo varias cosas, entre otras cuestiones que había sido sacerdote católico romano de la orden de los dominicos, y donde con muchas citas bíblicas justificaba por qué había salido de lo que él llamaba el romanismo a la verdadera iglesia. Y era una carta fechada el 16 de abril de 1871, que se la dirige al superior de los dominicos llamado Nicolás Arias, donde le explica por qué ha dejado de ser sacerdote de la orden de los dominicos y había estado en su último puesto eclesiástico en la Iglesia romana como confesor del cabildo de la Catedral Metropolitana de México. Es decir, había tenido un puesto muy importante, había tenido otros, pero ese había sido el más reciente. Y ahorita en nuestra charla vamos a hablar un poco de esa carta, pero nada más les quiero decir cómo fue que me capturó el personaje. La lectura me impactó mucho por la claridad, por lo bien escrito, por lo expresivo, por lo militante, por la forma en la que explicaba con tanta vehemencia lo que él había descubierto al leer la Biblia y compararlo con lo que él practicaba como sacerdote romano. Entonces me llamó tanto la atención que yo dije, bueno, ¿y por qué está escrito? No hay ediciones más contemporáneas.
empecé a preguntar a varias gente y pues nadie tenía realmente referencias de los que yo conocía del padre Manuel Aguas. Y ya lo guardé en mi cajón de las cosas interesantes. Y yo dije, en algún momento me gustaría reeditar ese escrito con una pequeña introducción, diciendo lo que más o menos sabemos de quién es el personaje llamado Manuel Aguas. Ya se quedó ahí en el cajón de las cosas interesantes. Y con el tiempo, sin buscarlo realmente, haciendo otras investigaciones del siglo XIX mexicano, me empezó a llegar información. Y bueno, seguía poniendo ahí como les dije, en ese lugar donde guardo de distintas cosas que en su momento a lo mejor digo, escribo un libro, ¿no? Y fue creciendo, y fue creciendo. Y hace un año hubo un coloquio sobre el protestantismo en América Latina, en México, en el ex Palacio de la Inquisición. No sé cuántos conocen en la Ciudad de México la Plaza de Santo Domingo. Y ahí en la Plaza de Santo Domingo está claro el Templo de Santo Domingo, el que se llama el portal o los portales ahí de los que les llaman evangelistas, que eran los que escribían a máquina las cartas amorosas y muchas otras cosas. Y en una esquina está lo que fue originalmente el Palacio de la Inquisición y que después vino a ser Escuela de Medicina de la UNAM y ahora es un centro cultural y es la ex Escuela de Medicina de la UNAM. Ahí siguen como exposición permanente instrumentos de tortura de la Inquisición mexicana. Ahí precisamente se hizo este coloquio internacional en el ex Palacio de la Inquisición y me invitaron a presentar una ponencia y yo dije, pues a lo mejor es el momento de resucitar varias cosas que tengo ahí y voy a exponer sobre Manuel Aguas. Y en efecto expuse sobre este personaje y varias de la gente que estaba ahí después se me acercó y resultó que eran hermanos integrantes o algunos de ellos que tenían algún cargo o tienen algún cargo en San José de Gracia, y que es una iglesia o la primera iglesia del movimiento llamado de la Iglesia de Jesús, después Iglesia Episcopal Mexicana, Iglesia Anglicana. Y charlamos y demás, y alguno de ellos que asistió, Arturo Carrasco, me invitó después a un café. Me dijo, oye, ¿por qué no platicamos con el obispo Carlos Cuché? Está muy interesado en esto de Manuel Aguas, y ¿por qué no le profundizas más? Y bueno, ya, después con Ricardo y demás me animaron, oye, ¿por qué no escribes sobre el personaje? Yo les había comentado entonces que mi idea era los escritos que yo había logrado conjuntar de Manuel Aguas, hacerles una introducción, nada más. Porque ahorita en el cuerpo de nuestra charla les voy a platicar de los escritos de Manuel Aguas. Yo dije, bueno, pues a lo mejor unas 20, 30 cuartillas de introducción que presenten los escritos del personaje y después reproducir los escritos. Pues esas 20, 30 cuartillas que yo pensaba, va ahorita en la cuartilla 148. Y yo pienso que con unas 20 más ya se cierra el estudio introductorio. Con la reproducción de los escritos de Manuel Aguas, yo calculo que va a salir un libro con el estudio introductorio más esta otra sección de lo que originalmente iba a ser, nada más los escritos de él, va a ser un libro fácil de 300 páginas. Y dicho esta un poco anécdota, entramos en materia. Ahí vienen ustedes el título. No voy a contar la parte anterior a lo que aquí voy a exponer. Les quiero nada más decir muy rápido que lo que yo he hecho es una especie de lo que se conoce como historia social. Manuel Aguas no es un personaje que surge en un vacío histórico, sino es un personaje del siglo XIX mexicano, donde había dos corrientes fuerte y férreamente encontradas una con otra, a veces, no a veces, muchas veces de manera sangrienta, que eran los liberales y los conservadores. En México, después de que se proclama la independencia, en 1821, empieza una discusión sobre hacia dónde llevar al nuevo país. Algunos
querer seguir cerrado solamente a una sola confesión religiosa, y otros que dicen que la nueva nación debe abrirse. Hablan de lo que se conoce como el tolerantismo. Y un personaje pionero de eso es José Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano, que inclusive tiene un juicio inquisitorial por haber escrito a favor de la libertad de cultos. El pensador mexicano, desde antes de la consumación de la independencia, escribe sobre esta posibilidad, y es un personaje brillante. Sus escritos realmente, algunos de ellos son muy hilarantes, muy sarcásticos, pero siempre criticando férreamente la cerrazón católica romana. Y el pensador mexicano es un precursor. Y en esa década de los 20, precisamente en abril de 1827, llega a México el enviado de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera llamado James Thompson, y vive en la Ciudad de México y alrededores 3 años distribuyendo la Biblia. Una Biblia que no tenía libros deuterocanónicos o llamados apócrifos, pero la traducción era católica, la traducción del padre Felipe Schio de San Miguel. La distribuye esta Biblia, y esta Biblia le vale que haya un edicto de la Catedral de México, del Obispado de México, prohibiendo que se le compren Biblias a Thompson, y también que si algunos las tienen, las entreguen y que pues no las lean, ¿no? La labor que hace Thompson es heroica. 3 años permanece en México. Un libro de su servidor, un libro mío, está en imprenta, que cuenta esta historia, estos 3 años de la vida de Thompson en la Ciudad de México. Las polémicas que hay, cómo es amigo de José María Luis Mora, el llamado padre del primer liberalismo mexicano, y en fin, años muy agitados, y la obra realmente heroica de James Thompson. Después, otros personajes siguen ahondando sobre que México debe abrirse a la libertad de cultos. Entre ellos Vicente Rocafuerte, en un libro sobre la tolerancia en México en 1831, y así se va creciendo la bola de nieve, ¿no? Después, ustedes saben, viene el gran salto de la Constitución Liberal de 1857, y finalmente, el 4 de diciembre de 1860, Juárez da la Ley de Libertad de Cultos. 4 de diciembre de 1860. Junto con la Ley de Libertad de Cultos hay un grupo de sacerdotes católicos romanos que apoyan la Constitución liberal y se hacen llamar los padres constitucionales reformistas, o algunos lo conocen como los padres constitucionalistas. Estos padres constitucionalistas, que acompañan la discusión de la Constitución del 57 y después las leyes de reforma, es un grupo pequeño, básicamente conformado por sacerdotes en la Ciudad de México, aunque tiene expresión en algunos otros lados, pero básicamente, como les dije, en la capital de la República. Y ahí hay, por ejemplo, varios personajes como Aguilar Bermúdez, Manuel Aguilar Bermúdez, Rafael Martínez, y un personaje llamado Juan Nepomuceno Enríquez Orestes. Este último personaje, que era más bien conocido por su segundo apellido, Orestes, escribe en diarios de la época, 1861 y sobre todo 1862, muchos artículos defendiendo el movimiento de los padres constitucionales reformistas y criticando a los sacerdotes fariseos al servicio de Roma, y conforman un movimiento que se hace llamar Iglesia Católica Apostólica Mexicana, ¿no? Ya no romana. Pero es un movimiento que no tiene mucha expresión en comunidades, sino nada más es este grupo de sacerdotes que está combatiendo a los conservadores mexicanos y diciendo que lo que México necesita son verdaderos clérigos evangélicos que sean fieles a las leyes de reforma. Hasta hacen una lectura bíblica de las leyes de reforma y las defienden enconadamente.
Este grupo de los padres constitucionales reformistas va a ser muy importante y lo vamos a retomar en algún momento de nuestra exposición, porque es la base que después conforma ya propiamente lo que se llama una sociedad evangélica o una iglesia no romana a partir de 1864 en la Ciudad de México. Orestes y Rafael Díaz Martínez viajan en 1864 a Nueva York, comisionados por el grupo de los padres constitucionalistas, para explorar relaciones con la Iglesia Episcopal Americana. Van a Nueva York, allí tratan de informar y levantar algún tipo de apoyos, de acuerdos y demás, y ahí lo vamos a dejar para que simplemente bosquejar, porque la primera parte de mi investigación es contar todos estos como aproximadamente 40 años antes del surgimiento de Manuel Aguas, pero Manuel Aguas no surge en el vacío histórico. Hay un México que va discutiendo la posibilidad de que México se abra a otras confesiones, y después, cuando esta presencia física se da, es porque ya está, vamos a decirlo así, abonado el terreno, ¿no? Esa parte es importante. Bueno, entonces, si me ayudan ahí pasando ahora sí la siguiente imagen. Este es el grabado más conocido del personaje. Ustedes quizá lo han visto en distintos lugares. Este personaje es Manuel Aguas. Los datos que tenemos nos dicen que Manuel Aguas nace de padre español y madre mexicana en Mapimí, Durango, en 1830. Son la mayor parte de las fuentes dicen que en 1830. Pero yo encontré por ahí una mención en los distintos papeles. Alguien dice que no, que es en 1826. Entonces yo en mi investigación consigno ese otro dato que nada más da, por lo menos lo que yo sé, una fuente, la mayoría, sino prácticamente todas las demás dicen que 1830. Después, en su adolescencia, se van a vivir a la Ciudad de México y estudia él allá en México, la Escuela Nacional Preparatoria y después medicina. Él era médico de profesión y entra también entonces a la orden de los dominicos. Esa es la parte que les digo que conocemos de algunos datos ahí. Él también dirige varios colegios en la Ciudad de México, es el capellán en algunos casos y en otros es el director, por ejemplo, del Colegio Guadalupano. Está enclaustrado y después, como otros frailes y monjas, tiene que ser exclaustrado cuando se da la ley de exclaustración, precisamente por las leyes de reforma. Este grabado procede de 1874. Es de esta carta que es publicada en Nueva York. Es este mismo grabado. Él escribe en octubre de 1874 una carta a las oficinas de la Iglesia Episcopal en inglés, contando su conversión, contando cómo está la Iglesia de Jesús, cuáles son las necesidades que hay y varias información que da en este documento. Este documento yo lo encontré en una biblioteca, no en México, sino en un fondo que tienen de documentos del siglo XIX en la biblioteca de Harvard. Muchos de estos documentos no están en México, están en otros archivos. Y de ahí viene el grabado este. Vamos a ver al final una foto, la única foto que yo he podido encontrar de Manuel Aguas. Ya en la época, la fotografía en México estaba, si no desarrollada, ya había fotografías. Por ejemplo, de Juárez y de otros personajes hay relativamente varias fotografías, pero de Aguas yo estaba muy frustrado porque no encontraba una sola imagen de él. Y finalmente, de manera providencial, en algunas cuestiones sin buscar, que me topo con una imagen de Aguas una fotografía que les voy a mostrar. Bueno, entonces ahora sí, si me ayudan con la siguiente imagen. Estos son 3 epígrafes
que van a ir en la página después de la dedicatoria del libro, 3 frases, que son 3 interpretaciones de quién es Manuel Aguas. Esta dice, ningún sacerdote católico de honradez y criterio puede pasar de buena fe ni por convicción al protestantismo. Será, si quiere, un filósofo, un incrédulo, pero no un protestante. Juan N. Enríquez Orestes. Los que me van siguiendo, ustedes ya dijimos quién era Juan Nepomuceno Enríquez Orestes. Había sido el principal ideólogo del movimiento de los padres constitucionales reformistas. Va a resurgir muchas veces el personaje, pero esta frase la escribe en junio de 1871. Más adelante vamos a decir en qué circunstancias. Él, que escribió fieramente contra el catolicismo mexicano, que inclusive le vale una respuesta muy amplia del principal teólogo romano, católico romano mexicano, Javier Aguilar de Bustamante, en 1862. Javier Aguilar de Bustamante escribe un libro para combatir al hereje de Orestes. Y después, en 1871, es decir, 10 años después, vamos a encontrar a Orestes de regreso al seno de la Iglesia romana. Entonces, el que era uno de los precursores de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, en una década se reconcilia con la Iglesia Católica Romana y se convierte en feroz crítico de nuestro personaje Manuel Aguas. La que sigue, por favor. Esta es de la historia de la Iglesia Mexicana de Mariano Cuevas, donde dice: a Manuel Aguas se le puso negra la lengua después de predicar un sermón contra la Inmaculada Concepción de la Virgen. Fue una leyenda que se decía que Manuel Aguas se le había puesto negra la lengua. Y Mariano Cuevas es un autor que él dice que cuando era niño escuchó esta anécdota, es decir, ya muchos años después. Pero yo ya en mis investigaciones encontré que en efecto, en vida de Manuel Aguas, en los periódicos de la época que criticaban, decían esta frase. Es decir, en mismo 1871 decían: a Manuel Aguas se le puso negra la lengua. Esto tiene que ver con la muerte que él tiene. Vamos a ver por qué. Por la enfermedad que él tiene. Algunos dicen que sí, que en efecto murió con la lengua de fuera y que se le había puesto negra la lengua y que era por esto, ¿no? Por andar predicando contra la Inmaculada Concepción y la Virgen y demás. La que sigue, por favor. De un historiador alemán, Hans-Jürgen Prien, Manuel Aguas, el Lutero de México. Son 3 hermenéuticas, 3 interpretaciones ante las que uno se ve. ¿Quién era este personaje? ¿Era una de esas imágenes? ¿Era todas a la vez? ¿Quién era Manuel Aguas? Platicábamos ayer que en esto de la investigación yo leí una frase de un politólogo mexicano, Lorenzo Meyer, que me gustó porque tiene razón. Dice: todo mundo tiene derecho a sus interpretaciones. A lo que no todo mundo tiene derecho es a sus propios hechos. ¿Sí? ¿Verdad? O sea, las cosas que pasaron, yo no puedo inventarlas. Puedo quizá tener una interpretación sobre eso. Pero los hechos, si yo soy un poco cuidadoso, puedo, y los estudio, ¿qué me dicen? Necesariamente una interpretación está más cercana a los hechos. De estas 3 que vimos, ¿cuál es la que se acerca más a quién fue Manuel Aguas? Ahora sí, si nos pasan la siguiente. Bueno, Manuel Aguas, como dije, él escribe en su carta al superior dominico Nicolás Arias, cuando le preguntan: oiga, se rumora que usted ya es protestante.
¿Qué me puede comentar al respecto? Lo que sucede es que, yendo un poco más atrás, ustedes vieron que el título de nuestra charla es 1868-1872. ¿Qué pasa en 1868? Cuenta el mismo Manuel Aguas, en esta carta que escribe a su superior, que él todavía a principios de ese año, 1868, era párroco en Azcapotzalco, que estando ahí, llegan a sus manos, por alguno de sus feligreses, unos folletos que andaban repartiendo unos protestantes. Fíjense, estamos en 1868. Si a sus manos llegaron unos folletos de esa naturaleza, quiere decir que alguien los repartió, ¿verdad? Uno, como administrador, se pregunta, pues, ¿de dónde pudo haber llegado eso? Y es donde uno se va hacia atrás y descubro que ya existía en la Ciudad de México un núcleo que se llamaba Sociedad Evangélica Mexicana, que tenía su domicilio en la calle de San José el Real. ¿Cuál es San José el Real? Lo que es la iglesia de la Profesa en la Ciudad de México, Avenida Madero y Isabel la Católica. Desde 1864, por lo menos, ahí se reúne un grupo que funda uno de los padres constitucionales reformistas, llamado Manuel Aguilar Bermúdez. Él y otros, entre ellos el agente o el enviado de la Sociedad Bíblica Británica, John William Butler, tienen ahí reuniones, vamos a decirlo, prácticamente caseras. Ahí llega distinta gente y conforman un movimiento. Entre otros, un personaje llamado Sóstenes Juárez. Sóstenes Juárez y otros empiezan a no solo fortalecer ese grupo, sino a tener núcleos en otras partes de los alrededores de la Ciudad de México. Podríamos pasar mucho tiempo contando un poquito la historia de San José el Real, Sóstenes Juárez y algunos otros, pero eso ya nos llevaría y nos desviaría de algún momento de nuestro objeto principal. Entonces, este grupo de San José el Real es el que reparte este tipo de literatura, que hace que le llegue en los primeros meses del 68, como párroco de Azcapotzalco, a Manuel Aguas esta folletita. Él se pone a leerlo con el afán, dice, de refutarlo, porque una, dice, de mis obligaciones como párroco católico era deshacer este tipo de herejías, ¿no? Y se pone a preguntarle a sus feligreses, pues, que quién se los entregó y que por qué lo andan leyendo, y dice que inclusive logra que se le salgan este tipo de propaganda nociva de la cabeza, ¿no? Pero se queda con esa folletería, la lee cuidadosamente y después eso lo lleva a leer la Biblia. Dice que él, como párroco católico romano, realmente no había leído la Biblia, más allá de algunas referencias en los misales y algún otro material. Él no había leído la Biblia. Y ustedes saben lo que pasa en la historia, no solo de México, no, sino de muchos lugares, cuando la gente se pone a leer la Biblia, ¿no? Después empieza a comparar lo que él enseñaba como párroco romano y lo que decía la Biblia, y dice que no solamente eso, sino que empiece a conseguir cuanto literatura protestante, le llama a él, podía conseguir. Entre ellos, la historia de la Reforma del siglo XVI de Merle du Vignay, que era en varios tomos en francés. Se pone a leer compulsivamente el padre Manuel Aguas. Cuenta que pasado un tiempo decide hacer un alto en su ministerio como sacerdote romano. Eso sucede más o menos
en primeros meses de 1870. Pide un alto en la parroquia de Azcapotzalco y dice que se sostiene de ejercer su profesión, la que estudió, de medicina homeopática. Cuenta que trabajaba dando consultas y sosteniéndose en las mañanas y que en las tardes se ponía a leer la Biblia. Esa lectura de la Biblia lo convence de que él ya no puede seguir como sacerdote romano. ¿Y qué hacer? Porque él había tenido una trayectoria amplia en la Iglesia Católica Romana y se da cuenta que si rompe, pues eso va a tener varias consecuencias. Sabe él que existe una congregación en la Ciudad de México. Bueno, había varias, algunas de ellas pequeñas. Seguía existiendo la de San José el Real, ¿se acuerdan que les platico? Y había otros, pero la principal estaba en la calle de San Juan de Letrán, número 2. Aquí dejamos a Manuel Aguas leyendo la Biblia, ¿no? Y ya tenemos que hablar de otro personaje. Un misionero, hijo de padres ingleses, pero nacido en Chile. Henry C. Riley. ¿Han oído ustedes de Henry C. Riley? ¿Quién era él? Era, como dije, de padres ingleses. Nacido en Chile, hablaba bien español. Y en los años 60 estaba ejerciendo como pastor, como ministro de la Iglesia Episcopal en Nueva York. Estando ahí, por varias vías, recibe información de lo que está pasando en México con el movimiento de los padres constitucionales reformistas. Conoce personalmente a Juan Nepomuceno Enríquez Orestes. ¿Se acuerdan otra vez? Vamos a tener que retener nombres. ¿Quién era este personaje? El de los padres constitucionales, que había ido a Nueva York. Y allá lo conoce, 1864, 1865, y Orestes le platica lo que está sucediendo. También recibe información Riley por medio de un liberal mexicano, Manuel Rivera y Río, que fue un exiliado allá en Nueva York y que era poeta, era novelista, liberal, muy juarista, y que también conversa con Riley acerca de la situación de México y lo favorable que es que venga a México después de que ha ganado la batalla contra el imperio, contra la invasión francesa, las fuerzas liberales acaudilladas por Benito Juárez. Una vertiente más que hace que Riley conozca qué está pasando en México es el de una misionera en el norte de México, sobre todo en Nuevo León, en Monterrey, llamada Melinda Rankin. Melinda Rankin cuenta que estando en Nueva York en uno de sus viajes, anima a Riley para que vaya a la Ciudad de México. Melinda Rankin fue misionera en la frontera con México entre 1852 y 1872 en Monterrey. La mayor parte de los años estuvo cerquita de las poblaciones mexicanas, pero del lado americano, y ya después sí está más o menos a partir de 1866 incursionando a México y ya viviendo en Monterrey en algunos tiempo, y ella en la Sociedad Bíblica en Nueva York coincide con Riley y lo anima. Riley finalmente llega a México en diciembre de 1868. Tenemos que retener fechas. ¿Qué estaba pasando con Aguas cuando llega Riley? En octubre del 68 es cuando hace un alto, ¿no es cierto?, en su ministerio sacerdotal. Es decir, unos meses antes llega Henry C. Riley. No, después, perdón, diciembre del 68. Pero ya había el núcleo de San José. Cuando Aguas, ahora sí ya retomamos a Manuel Aguas, que estaba leyendo su